Cordial saludo para todos. Hoy el Tribunal Colegiado de Familia de Tunja, Sala de Casación Civil, en fecha de 29 de mayo de 2025, en Tunja, Boyacá, Colombia, decide sobre el asunto en conflicto de leyes en materia sucesoral con elemento extranjero en la inaplicabilidad de costumbre extranjera contraria al orden público colombiano. Con expediente número 2025-0012301, fundamentada en los siguientes hechos. Primero, la señora Laila Rahimi, ciudadana afgana, falleció el 15 de enero de 2025 en la ciudad de Kabul, Afganistán, dejando bienes inmuebles y muebles tanto en Afganistán como en Colombia. Segundo, la causante dejó como hijos la señora Aisha Rahimi, ciudadana afgana residente en Colombia, y la señora Seiba Rahimi, ciudadana afgana en Afganistán. La señora Aisha Rahimi contrajo matrimonio en marzo de 2018 con el señor David Pérez, ciudadano colombiano, sin pertenecer al mismo grupo étnico que su familia en origen en Afganistán. Este matrimonio es reconocido tanto por la ley afgana como por la ley colombiana. Tras el fallecimiento de la causante el 15 de enero de 2025, la familia de la demandante en Afganistán, siguiendo una costumbre arraigada en su grupo étnico, le ha negado su participación en la herencia de su madre, argumentando que al haberse casado fuera del grupo étnico y con un extranjero, ha renunciado tácitamente a sus derechos sucesorios sobre los bienes familiares, especialmente los ubicados en Afganistán. Ha invocado que es una deshonra para la familia que ella reclame su parte y que lo tradicional es que los bienes se queden dentro del clan, dentro del grupo étnico. La señora Aisha Rahimi, al tener bienes de su madre en Colombia y al sentirse discriminada por la costumbre familiar, ha iniciado el día 20 de mayo de 2025 el presente proceso sucesoral en Colombia para reclamar la parte que le corresponde en la herencia de su madre, tanto de los bienes ubicados en Colombia como los bienes ubicados eventualmente en Afganistán y que se puedan liquidar en el extranjero. Bien, pues la norma extranjera inaplicable y su análisis consta de que la norma extranjera se pretende aplicar en este caso, o más precisamente la costumbre, para la práctica trivial y familiar que invoca en Afganistán para denegar la herencia de la señora Aisha Rahimi, quien se casó con un ciudadano colombiano por fuera de su clan étnico en Afganistán. Esto establece que una mujer que se casa fuera de su grupo étnico y con un extranjero pierde o debe renunciar a sus derechos de herencia, especialmente sobre la tierra familiar, para evitar la deshonra o la pérdida de control de los bienes en parte de su clan. Al analizar la inaplicabilidad de esta costumbre, aunque arraigada en ciertos grupos étnicos afganos, es manifiestamente contraria a los principios fundamentales del derecho procesal colombiano y más aún al orden público institucional de Colombia. Su aplicación en territorio colombiano sería incompatible con el principio de igualdad de género, el derecho a la propiedad y a la herencia, vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada y a la herencia del artículo 58 de la Constitución Política del 91, al privar a una persona de su legítima porción hereditaria por razones discriminatorias. La no discriminación por origen o estado civil, la de dignidad humana y el principio de irrenunciabilidad de la herencia futura. Si bien en Colombia se puede renunciar a una herencia una vez deferida, la costumbre afgana implica una presión o una renuncia tácita previa y forzada a un derecho futuro, lo cual sería nulo de pleno derecho bajo la legislación colombiana, artículo 15-20 del Código Civil. En ese sentido, los fundamentos jurídicos por los cuales se invoca el poder público en Colombia: el orden público internacional en el ámbito del derecho internacional privado opera como una limitante a la aplicación de la ley extranjera cuando una norma, decisión o costumbre extranjera, aunque válida en su país de origen, es incompatible con los principios. En este caso colombiano, el orden público nacional se invoca bajo los siguientes fundamentos. Primero, el artículo 108 del Código General del Proceso, en donde se establece las normas de derecho extranjero serán aplicables en el proceso colombiano siempre que este no sea contrario al orden público internacional de Colombia. Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho a la igualdad y prohíbe la no discriminación por razones de sexo, raza, origen familiar, entre otros. El artículo 42, que protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y los tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la costumbre afgana invoca por la
por la familia del causante al ser manifiestamente discriminatoria y contraria a la igualdad de género y al derecho de propiedad, es inaplicable en Colombia para atentar contra el orden público internacional colombiano. Es así que la norma del foro, que se aplicaría como sustituta, es la que se puede resolver en el conflicto sucesoral. Serán aplicables las siguientes: el Código Civil colombiano, en su libro tercero de la sucesión por causa de muerte, y el artículo 1037 y siguiente de los orígenes y los órdenes hereditarios en el caso de la señora Fátima Cain. Al dejar hijos, estos son herederos del primer orden, concurriendo con la igualdad en condiciones. El artículo 1045 establece que los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales excluyen a todos los demás herederos, salvo el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere. El artículo 1014 reconoce la transmisión de los bienes del causante a los herederos legítimos y el artículo 1051 regula la división de la herencia. El Código General del Proceso regula el procedimiento de los procesos de sucesión. En virtud de todas estas normas, la señora Aisha Rahimi, como hija legítima de la causante, tiene derecho a una parte igual de la herencia que la de su hermana residente en Afganistán, sin que su matrimonio o la identidad de su cónyuge afecten en absoluto los derechos sucesorios. Así que, en consideración de esta Corte, la solución debe ser proporcional a los principios constitucionales y de derechos humanos que se defienden y razonada en la prevalencia del orden público internacional colombiano. Declaración de inaplicabilidad. Se declara que la costumbre o práctica tribal afgana que deniega la herencia a la señora Aisha Rahimi es inaplicable en Colombia por ser contraria al orden público internacional. La aplicación de la ley colombiana en la sucesión de la señora Rahimi se regirá por las leyes sucesorales colombianas en lo que respecta a los bienes ubicados en Colombia y en general, en la determinación de los herederos y sus cuotas sin importar la ubicación de los bienes, dado que la disputa central es sobre la discriminación en el acceso a la herencia. El reconocimiento de los derechos hereditarios. Se reconocerá a la señora Aisha Rahimi como heredera legítima de su madre, la señora Laila Rahimi, en igualdad de condiciones con su hermana, la señora Seiba Rahimi, conforme al primer orden hereditario establecido en el Código Civil colombiano. La partición de bienes. Se procederá a la partición y adjudicación de los bienes de la causante, tanto los ubicados en Colombia como aquellos que a través de la cooperación internacional puedan ser objeto de reconocimiento y educación en el extranjero. La salvaguarda de la dignidad. Esta decisión no solo garantiza los derechos patrimoniales de la señora Aisha Rahimi, sino que también reafirma la protección de la dignidad humana y el principio de no discriminación y derecho fundamental de la igualdad. Es por esto que este tribunal resuelve por unanimidad de los magistrados que integran el mismo, primero, declarar inaplicable en el presente caso la costumbre o práctica familiar y tribal afgana que deniega los derechos de herencia a las mujeres que se casan fuera de su grupo étnico por ser contraria al orden público en Colombia. Segundo, declarar que la señora Aisha Rahimi es heredera legítima de su madre, la señora Laila Rahimi, tiene derecho a una parte igual que la herencia que la señora Seiba Rahimi, conforme a las leyes sustanciales sucesorales colombianas. Tercero, ordenar que se proceda a la partición y adjudicación de los bienes que integran la masa sucesoral de la causante de acuerdo con las normas del Código Civil colombiano, garantizando la igualdad de derechos entre los herederos. Cuarto, notificar la presente decisión a las partes. Notifíquese, comuníquese y cúmplase en Tunja a los 29 días del mes de mayo del año 2025. Magistrados Jason Manuel Rincón Torres, Johan Andrés Guerrero Becerra y Alejandro Hernández. En ese sentido, damos paso a la lectura del voto razonado del magistrado, el doctor Jason Rincón. Bueno, gracias, doctor Johan. Entonces, dando inicio al voto razonado a favor de la decisión del Tribunal Colegiado de Familia de Tunja. En el presente caso, el Tribunal Colegiado de Familia de Tunja ha resuelto declarar inaplicable la costumbre afgana que deniega derechos sucesoriales a las mujeres que se casan fuera de su grupo étnico, y ha reconocido a la señora Aisha Rahimi como heredera legítima de su madre, la señora Laila Rahimi, conforme a las leyes sucesorales colombianas. Esta decisión se fundamenta en la prevalencia del orden público internacional colombiano y a la protección de los derechos fundamentales de la señora Aisha Rahimi, inaplicable a la costumbre afgana por controvertir al orden público internacional colombiano.
La costumbre afgana, que excluye a las mujeres casadas fuera de su grupo étnico en los derechos sucesoriales, es manifiesta e incompatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano. La Corte Constitucional ha establecido que el orden público internacional se refiere a los principios esenciales del Estado, tales como la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación, que sirven de sustento a las instituciones jurídicas patrias. La aplicación de una norma extranjera que atenta contra estos principios resulta inaplicable en Colombia. Segundo, protección de los derechos fundamentales de la señora Aisha Rahimi. La señora, al ser ciudadana afgana residente en Colombia, goza de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de Colombia, incluyendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La costumbre afgana, que pretende despojar de sus derechos sucesoriales por el estado civil y origen de su cónyuge, constituye una violación a estos derechos. La Corte Constitucional ha señalado que las restricciones de los derechos fundamentales deben ser expresas, necesarias, mínimas e indispensables, y dirigidas a la realización de finalidades constitucionales legítimas en una sociedad democrática. La costumbre afgana no cumple con estos requisitos y por tanto no puede prevalecer sobre los derechos de la señora Aisha Rahimi. Tercero, la aplicación de la ley colombiana como la norma del foro. Ante la aplicación de la costumbre afgana, el tribunal ha recurrido a la ley del foro, es decir, a la legislación colombiana. Para resolver el conflicto sucesorial, el Código Civil colombiano establece que los hijos legítimos tienen derecho a la herencia en partes iguales, sin que el estado civil o el orden del cónyuge afecten estos derechos. Por lo tanto, la señora accionante, como hija legítima de la señora Laila Rahimi, tiene derecho a una parte igual de la herencia, igual que su hermana, conforme a la ley colombiana. A modo de conclusión, por las razones expuestas, considero que la decisión del Tribunal Colegiado de Familia de Tunja es acertada y debe ser respaldada. La inaplicabilidad de la costumbre afgana y el reconocimiento de los derechos sucesoriales de la señora Aisha Rahimi conforme a la ley colombiana son medidas que garantizan la protección de los derechos fundamentales y el respeto al orden público internacional colombiano. Notifíquese y cúmplase. Con esto damos paso al salvamento de voto de nuestro compañero Alejandro, magistrado. Muchas gracias, magistrado Jason. Muchas gracias, magistrado Johan. Pues bien, sin ánimo de extender mucho esto, sin hacer la presentación que hizo mi compañero Jason, solamente me queda añadir que si bien la sentencia declara inaplicable la costumbre afgana por ser contraria al orden público internacional colombiano, considero que la fundamentación podría haberse enriquecido al profundizar en el concepto de fraude a la ley en el ámbito del derecho internacional privado. Es innegable que la costumbre tribal afgana, como ya lo mencionó mi compañero magistrado Jason, niega los derechos sucesoriales a la mujer por casarse fuera de su grupo étnico. Es discriminatorio y atenta contra principios universales de igualdad de género y dignidad humana. La inaplicabilidad de esta norma extranjera es una consecuencia lógica y necesaria para salvaguardar el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, más allá de la mera contradicción con el orden público, la situación planteada podría interpretarse como un intento de evadir la aplicación de la ley sucesoral colombiana mediante la invocación de una costumbre que, en esencia, busca despojar a la señora Aisha Rahimi de sus legítimos derechos. La familia de la causante, al negar la participación de Aisha en la herencia, invoca una costumbre arraigada con el argumento de que la demandante ha renunciado tácitamente a sus derechos por haberse casado fuera de su grupo étnico. Esta argumentación, si bien presentada como una costumbre, podría configurar un fraude a la ley, entendido como la utilización de una norma jurídica para lograr un fin prohibido por otra norma imperativa. Aunque la sentencia aborda la irrenunciabilidad de la herencia futura, el énfasis en el fraude de la ley extranjera, incluso en el contexto de la costumbre, nos sirve para argumentar esta decisión. Notifíquese y cúmplase. Compañero Johan. Muchísimas gracias. Bien, bajo este voto razonado, la práctica que vulnera los principios manifiestamente en la costumbre extranjera de negar la herencia bajo prerrogativas propias de nuestro marco legal colombiano, que es inamovible, los pilares de la herencia en nuestro sistema legal no pueden ser desvirtuados bajo costumbres discriminatorias. Esto vulnera netamente el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Esta práctica vulnera los principios ya que excluye la herencia de su madre por el simple hecho de su discriminación por género y por ascendencia y por su patrimonio. Además, la dignidad humana protegida en el artículo 1 de la Constitución es un eje rector de la interpretación de las normas de derecho privado.
Negar a la señora Aisha Rahimi su derecho a heredar bajo el argumento de que su matrimonio es una deshonra para su grupo étnico es un acto de exclusión que contraría los estándares internacionales de los derechos humanos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con sus siglas CEDAW, y ratificada por Colombia, establece la igualdad de derechos patrimoniales y sucesoriales, confirmando la improcedencia de cualquier disposición que limite el acceso de la mujer a la propiedad. La costumbre afgana que excluye a la señora Khan de la sucesión además es contraria al principio de irrenunciabilidad de la herencia futura, establecido en el artículo 1520 del Código Civil colombiano. En Colombia esta herencia solo puede ser renunciada por una vez diferida y nunca antes. La práctica extranjera impone una renuncia tácita sin respaldo jurídico, lo que la torna nula de todo derecho. Por lo anterior, voto a favor de la decisión adoptada por el tribunal, declarando la inaplicabilidad de la costumbre afgana y garantizando la aplicación del Código Civil colombiano en la sucesión de la señora Fátima Rahimi. Esto no solo resguarda los derechos patrimoniales de la señora Aisha Rahimi, su hija, sino que reafirma los principios constitucionales de igualdad, dignidad y protección de la mujer frente a las normas discriminatorias. Complace. Muchas gracias.